Bien, pues las condiciones que nos exige para este polinomio, que tenga una raíz en 9, que en 10 tome el valor 13 y que cuando x está entre 0 y 9, la gráfica de la función, bueno, los valores de la función estén entre menos 9 y 0, desde luego no lo va a poder verificar los polinomios de cualquier grado. Por ejemplo, para n igual a 0, tendríamos una función igual que tendría que ser constante y eso no es posible porque el polinomio en 9 vale 0 y el polinomio en 10 vale 13. Así que n igual a 0, descartado. Estamos buscando un número natural, ¿no? Porque hablamos de un polinomio. Para n igual a 1, la ecuación realmente responde a la ecuación de una recta. Se comprueba perfectamente que no va a ser posible porque, claro, la recta tendría que ser necesariamente esta de aquí. Tendría que ser una recta por el punto 9, 0 y 10, 13. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos podríamos ponerlo así. X menos 9 entre 10 menos 9 igual a y menos 0 entre 13 menos 0. Así que sería y igual a 13 veces x menos 9. Y, por ejemplo, en 8, aquí, yo creo que ya saldría. Bueno, desde luego, en 1, si nos ponemos ya un poco más exigentes, para x igual a 1, el valor de y sería 13 por menos 8, que es mucho menor que 9, ¿no? Que menos 9. Saldría disparado la gráfica para y. Se podría ver también perfectamente que la pendiente, por otra parte, va a ser, pues, aquí avanza 13 cuando tenemos aquí 1. Bueno, tal y como veíamos, 13, ¿no? Y por tanto, en 9 va a bajar 13 más. De hecho, ya en el 8, de 9 a 8, va a bajar 13 y ya ni siquiera ahí lo va a cumplir. Es demasiado inclinada para caber aquí dentro, ¿no? Así que para x igual a, perdón, para n igual a 1, falla también. Es de esperar que el grado tenga que ser suficientemente grande para que la gráfica se entretenga por aquí, es decir, que tengan como varios máximos, mínimos, ¿no? Que no salga disparada para abajo, y para eso, cuanto más grados tenga, más vueltas va a poder tener su gráfica, ¿no? No digo que todas las gráficas de ese grado lo verifiquen, pero desde luego sí que va a ayudar a que tenga un grado para encontrar por lo menos alguna que se entretenga dentro del cuadrado y verifique las condiciones. Entonces, bueno, el caso, por lo menos n igual a 1, el caso n igual a 0 es demasiado obvio. Lo podemos comentar también en la otra estrategia que voy a seguir para resolver el problema. Decidí utilizar la raíz. El polinomio en x va a ser x menos 9 por q de x con el grado de q igual a n menos 1. Así que lo que voy a hacer es buscar el menor el menor grado que puede tener un polinomio, que será n menos 1, verificando no esas condiciones, sino las siguientes. El polinomio en 10, el polinomio q, que yo voy a buscar, que una vez que yo determine q, queda determinado p, porque se diferencia únicamente en este factor, ¿no? El polinomio en 10 también tiene que ser 13, por lo siguiente. Si vosotros consideráis que 13 es el valor del polinomio en 10, va a ser 10 menos 9, al sustituir, por q en 10. Pero esto es 1. Así que necesariamente el polinomio en 10 tiene que valer 13.
Y por otra parte, puesto que el polinomio p de x es x menos 9 por q de x, tiene que tomar valores entre menos 9 y 0. Y x está entre 0 y 9, teniendo en cuenta que, bueno, al menos en el intervalo vamos a excluir el 9, en el intervalo 0-9, donde para q, digamos, a q se le puede permitir cualquier valor, porque valga lo que valga, el polinomio va a seguir teniendo esta raíz. A mí no me importa que q tome el valor 1000 o 1.000.000. Va a ser, si es un polinomio, es un valor constante, un valor finito, ¿no? Pues en 0,9 tendría que verificar, vamos, en 0,9, x menos 9 es una cantidad negativa. Así que cuando divida todo entre x menos 9, que lo puedo hacer porque si no estoy en 9 es distinto de 0, y por otra parte es una cantidad negativa, x es más pequeño que 9, esa cantidad es menor que 0, se tienen que cambiar entonces todos los signos de las desigualdades también, ¿no? Así que menos 9 tendrá que ser mayor o igual, entre x menos 9 tendrá que ser mayor o igual que x menos 9 por q de x, y esto tendrá que ser mayor que 0 entre x menos 9. Es decir, que el polinomio q de x tendrá que tener valores positivos, pero por debajo de la gráfica de la función 9 entre 9 menos x, que corresponde a una hipérbola. Bueno, si os parece, antes comentamos este paso de aquí. A ver, si tenemos, por ejemplo, la desigualdad menos 2 por 3 menos que menos 2 por 2, es decir, menos 6, más pequeño que 4. Cuando vayamos a dividir una desigualdad entre un número negativo, la desigualdad cambia de signo. ¿De acuerdo? Eso es por la lógica de los signos. Y por el hecho de que, como sabemos, pues en valor absoluto, si este es 2 y este 3 es más pequeño, los valores que tienen el mismo valor absoluto, pero que son negativos, están en la recta en un orden inverso, ¿no? Por tanto, buscamos, el problema se convierte en buscar un polinomio q de x menor valor n-1 grado de un polinomio p de x, de q de x, que verifica la siguiente condición. El polinomio q en 10 toma el valor 13. Y el polinomio va a estar entre 0 y 9 entre 9 menos x, si x pertenece al intervalo 0,9, sin el 9. Y entonces el esquema cambia un poco. Esa sería la gráfica aproximadamente de la hipérbola. Bueno, después está esta que no me va a afectar para nada. La hipérbola y igual a 9 entre 9 menos x. Vale, fijaros que tiene en 9 la asíntota vertical y en 10 tiene que tomar el valor 3. Pedro, esta asíntota tendría como la asíntota horizontal. La asíntota horizontal sería igual a x. No me va a afectar mucho porque realmente esa aquí no se aproxima. Bueno, me va a afectar. En fin, simplemente yo sé que esto es decreciente. Yo no creo que tenga que detallar mucho cómo es la gráfica, pero efectivamente sí, hay una asíntota horizontal, a pesar de que va a ser la asíntota vertical la que interfiera más en la resolución del problema. Sí.
Pedro, pero ahí porque en 10, si habíamos puesto antes que en 10 el valor era 13, la imagen era 13, pero si hay una asíntota vertical ahí, en 10 la imagen es negativa, ¿no? ¿Cómo? ¿Que en 10? La imagen... Mira, pero fíjate que este punto es el polinomio Q de X, de este de aquí. Y yo, la hipérbola que dibujé fue esta. Entonces, lo que estoy diciendo es que entre 0 y 10, entre 0 y 9, las condiciones que tenemos son que entre 0 y 9 la gráfica tiene que permanecer por debajo de la gráfica y tiene que pasar por ese punto. Esa es la condición. Son las dos condiciones que tenemos. ¿De acuerdo? La gráfica del polinomio tendrá que ser algo así. Vale. La verdad es que La hipérbola es para acotar, ¿no? La hipérbola es para acotar, entonces. Eso es. Está entre... Sí que tenemos que, efectivamente, acotar con la hipérbola. Da la impresión de que el problema se lía un poco, porque era aparentemente más manejable un recuadro que esta figura, ¿no? Pero la ventaja que tenemos es que tendremos que buscar polinomios de menor grado. Es, digamos, lo que tiene, pues a lo mejor jugar con este valor. Esa solución es absolutamente distinta a la que dio el tribunal. Esa la tengo yo y, en fin, primero que el valor que nos va a resultar al final, que va a ser n igual a 4, para n igual a 4 vamos a buscar el polinomio que queremos. El tribunal, hasta donde yo sé, ya digo, porque me dio la hoja que utilizaron como referencia, me la dio un compañero, plantó la ecuación allí, pero del polinomio de grado 4, pero no la justificó para nada. En cambio, yo lo voy a encontrar. Es cierto que, en fin, tanteando un poco, pero el ejercicio valdrá para saber cómo son los polinomios de grado 2, de grado 3, cómo se pueden comportar, ¿no? Qué propiedades pueden tener. En ese sentido, sí es un problema interesante. Bien, y fijaros que aunque no hubiéramos hecho esta parte, con lo que teníamos antes, ver que para n igual a 0 no nos valía, para n igual a 1 tampoco, bueno, ya tenemos algo avanzado, ¿no? El problema no se quedaba a 0, así que en un problema como este, que es difícil de abordar, no os quedéis quietos, intentad hacer algo porque yo creo que siempre va a ser posible ir sacando algunas décimas en el problema, ¿no? Ya digo que el problema de esta manera parece que se plantea más complicado, pero lo que gano es que voy a tener que trabajar o tengo que buscar polinomios de un grado inferior y, vamos, se nota la diferencia, porque de pasar de trabajar de un polinomio de grado 2 a uno de grado 3, o, por ejemplo, teniendo en cuenta que, bueno, ya vimos que n igual a 0, que no valía. Que n igual a 1 implicaría n menos 1 igual a 0. Está visto, ¿no? Era el caso en el que teníamos una recta que salía demasiado disparada para abajo. Aquí para n igual a 0, para n menos 1 se ve muy claro. También de la otra forma, ¿no? Pero aquí esto implicaría que q de x es una constante y, por tanto, q de x tendría que ser, la única constante posible sería 13 y, desde luego, no verifica esa condición. No se va a mantener si la recta, si el polinomio es constante 13, evidentemente, no se va a mantener por encima de la hipérbola, que por otra parte, no lo señalé, no sirve de referencia, pasa por el punto 0,1. ¿No? Porque, fijaros, la hipérbola para x igual a 0, el punto de abscisa, la ordenada es 1. Bien, el caso n igual a 2, que es n menos 1 igual a 1, sería en el que q de x tiene como gráfica una recta. Es decir, de la forma, pues vamos a poner así, ax más b. Corresponde a la ecuación, la ecuación de una recta. Y
no va a ser un problema o no va a ser un caso demasiado complicado de estudiar. Sin embargo, si estuviéramos trabajando con el polinomio P de grado 2, no sé, a mí no me parece algo tan evidente. La estrategia que voy a seguir con el caso n-1 igual a 1 va a ser muy similar al que voy a utilizar en el siguiente grado. N igual a 2, n-1 igual, n igual a 3, n-1 igual a 2. Y va a ser la siguiente. Voy a buscar o voy a pensar cuál puede ser una recta R sub 0, o lo que es lo mismo, un polinomio Q sub 0, que sea algo así como una recta de referencia que va a fallar, voy a poder comprobar que falla y que va a obligar a que cualquier otra recta, si falla esta, vaya a fallar también. Y es la siguiente. Yo voy a considerar la recta que pasa por este punto 10, 13 y por este punto 0, 1. Y voy a ver que se corta con la hipérbola y que pasa por encima de la hipérbola. Y claro, es que eso no tendría por qué ser nunca, porque podría venir por aquí abajo. La verdad. Estoy pensando, bueno, se me acaba de ocurrir ahora que quizás estudiando la pendiente de la hipérbola en el punto 0 podría ser suficiente, porque si la hipérbola es más pequeña que la de la recta, que sería 12 entre 9, perdón, entre 10, entonces necesariamente va a tener que venir por aquí abajo. Pero bueno, no nos vamos a liar con la pendiente. Eso se obtendría haciendo la derivada. No sé si me seguís, ¿no? Yo tengo una curva, es cierto, tengo que añadir algo más. La hipérbola tiene esta forma convexa, tiene segunda derivada negativa, perdón, positiva. En fin, se trata de una hipérbola, es una función más que conocida, tampoco tenemos por qué darle más vueltas, ¿no? Tiene esta forma y va a tener esta curva. ¿Por qué no puedes? Vale, ahí sí lo ves claramente, pero si tú bajas un poco el punto, eso, lo bajas al 0, 0, quién sabe, igual te queda tangente. No, pero tú fíjate, mi argumentación es la siguiente. Yo quiero ver que la recta que pasa por 10, 13, eso no lo tengo ahí en los apuntes, se me acaba de pasar ahora por la cabeza. Es decir, ahora mismo como improvisando. Si yo hago esto, esta recta va a tener dependiente, la recta, si queréis, por 0, 1 y 10, 13 tiene pendiente Pero yo no entiendo por qué la fuerza es a pasar por 0, 1. Eso lo iba a contar luego. Vale. Si quieres te lo digo ahora. Mira, tú imagínate que esta recta falla, luego lo voy a repetir. Esta es la recta de referencia. Imagínate que esta recta falla. Ah, no, perdón. No, tienes razón. No es por aquí por 0,1, sino por 0,0. Tenéis que perdonar. Me estaba equivocando con la palabra. Rectifico entonces todo esto. Vale. Me estaba equivocando con el caso siguiente. No sé si eso es a lo mejor por lo que me comentaba Saro. No, es esta. La que me interesa es esta, perdonad. La otra lo podría hacer, pero no me sirve de referencia. Es esta la que me sirve por referencia. Sea Q de X que pasa por 0,1 y por 10, 13. Perdonad, es esa de aquí, esa recta. Y esta es la recta que utilizo de referencia y voy a ver que efectivamente corta y entonces ya no puedo hacer aquello que decía yo de la pendiente. Claro, se me ocurrió ahora porque tenía mal el dibujo, por eso antes no se me ocurría, ¿no? ¿Qué pasa si esta recta falla? Que si la recta es más inclinada, en un entorno del 0 va a tomar valores negativos y falla. O para x igual a 0 va a tomar un valor más negativo y falla. Más negativo no, negativo. ¿Y qué ocurre si tiene menos pendiente? Pues que si esta corta, esta que está por encima, corta. También. ¿De acuerdo? Y cuando utilice argumentos de ese tipo, no me voy a parar demasiado
porque voy a permitir, no sé, dejarme llevar un poco, pues, no sé si decir por la intuición o por no formalizar todos los pasos y por no extenderme, sobre todo, ¿no? Y bueno, porque es algo que a mí me parece que es fácil de entender. Si cierta recta falla pasando por el cero, si es más inclinada, el cero va a tomar valores negativos, no me vale. Y si es menos inclinada, en el cero va a estar por encima, entre cero, desde luego, y este punto que tienen en común, porque fijaros que el polinomio Q siempre va a tener que pasar por aquí, si no tampoco cumple las condiciones que nos piden. Entonces, si aquí hay un corte, con la recta que estoy tomando de referencia, con esta, va a fallar más aún, no se va a poder mantener por debajo de la hipérbola. Sí. Bueno, me está fallando un poco el calculador. Bien, vamos entonces a buscar la ecuación de la recta que pasa por este punto y por el 0, 0. Entonces lo rectificamos. Bien, sería x menos 0 entre 10 menos 0 igual a y menos 0 entre 13 menos 0, es decir, y igual a 13 décimos 0. ¿No? O ya directamente así, sin tener que recurrir a la ecuación continua. Vamos a intersecarla con la gráfica de la hipérbola, que es 9 entre 9 menos x. Así que 13x por 9 menos x, buscando las abscisas, los puntos de corte, menos 9 menos 90, tendría que ser igual a 0. Bueno, aquí quedarían menos 13x cuadrado, multiplicando a la x sería 90, 27 más 117x menos 90 igual a 0. Vamos a ver cómo es el discriminante. 117 al cuadrado menos 4 por 13 por 90. 90 es más pequeño que 117. 4 por 13 es más pequeño que 117. Es obvio que esto es positivo. Por tanto, hay dos puntos de corte. Y esos puntos de corte, fijaros, puesto que la recta entre este punto y este punto es claramente una recta que toma valores positivos, bueno, a partir de aquí ya va a ser negativa, y la hipérbola aquí toma valores positivos, no negativos, necesariamente, hay dos puntos de corte que van a estar necesariamente con x entre 0 y 9. No hay otra posibilidad. A lo que yo me refería antes de que no voy a pararme en demasiado detalle. ¿Por qué va a ser eso? Bueno, vamos a ver. La recta entre 0 y 9 toma valores positivos, claramente, ¿no? La recta más que conocida. La hipérbola también. ¿Puede haber cortes fuera de ese intervalo? Pues no, porque la hipérbola va a tener, a partir del 10, la hipérbola va a tener sus puntos por aquí abajo y la recta, sin embargo, va a tomar valores mayores que 0. Así que por allí no va a poder ser. Y por aquí, detrás, va a poder ser. No va a poder ser porque la recta va a tomar valores negativos y la hipérbola, aunque se aproxima a 0, valores positivos. Así que la única posibilidad, digamos que el único intervalo en donde coinciden los signos de las dos funciones está entre 0 y 9. Hay dos puntos de corte, ¿dónde va a ser? Entre 0 y 9. ¿Sí? Eso quiere decir que dados puntos de Q de X de esta recta, que podemos llamar, si queréis, Q sub 0, esta de referencia que digo yo, que están por encima de la hipérbola. Así que falla. No cumple las condiciones que nos piden.
Entonces ahora, lo que os comentaba antes, si esta falla, estamos en esta situación. Cualquier recta que pase por 10, 13, con pendiente menor que 13 novenos, perdón, que 13 décimos, tiene valor negativo en x igual a 0. Entonces, falla. Porque tiene que tomar valores entre 0 y 9. Y tendría un valor estrictamente negativo. Y cualquier pendiente, cualquier recta con pendiente mayor que 13 partido por 10, también va a fallar. Porque toma valores mayores que q sub 0 en el intervalo 0,9. Así que con más motivos, si la otra está por encima de la hipérbola, esa también. ¿Os dais cuenta por eso? Porque yo le llamaba q sub 0. Esta falla, cualquier otra también. Eso quiere decir que para n igual a 2, para n igual a 2, no hay. Es decir, no hay ninguna parábola que permanezca en el cuadrado que habíamos marcado al principio. Y esto significa, pues, ir avanzando en el problema, sin, en fin, un esfuerzo así excesivo. Lo peor, pues quizás sea precisamente el caso de el caso n igual a 3, donde q de x va a corresponder, pues, a una función cuadrática que tiene como gráfica una parábola. También vamos a pensar cuál puede ser la parábola de referencia, la parábola q sub 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si os dais cuenta de lo que tenía el problema del otro día y lo que tiene este. Son problemas que requieren mucha pelea, ¿no? Y espero que sirva para sacar el limpio, pues, cómo poder abordar de una manera, no sé si decir rudimentaria, problemas de este tipo, para ir avanzando y sacando puntos, porque los problemas de polinomios son habituales, la verdad, en Galicia. Bien, entonces volvemos a considerar esta situación. Y en el caso n igual a 3, es decir, n menos 1 igual a 2, consideramos el grado de q, por tanto, q de x va a ser una función cuadrática. Y su gráfica, como sabéis, una parábola, ¿no? Bueno, pues la gráfica que yo, lo que yo considero de referencia, sería una parábola que pase, ahora sí, por 0,1, que sea tangente al eje X en cierto punto X sub 0 y que pase también por aquí, claro. Y no sé qué va a pasar por aquí, si hay cortes, si está por debajo, por encima. Esta parábola se puede determinar. Realmente hay dos. Hay una
que pasa por aquí, por el 10, 13, y es tangente al eje X, como vais a ver. Otro es una parábola que viene por este lado y que no nos va a servir tampoco. Yo lo que voy a comprobar es que si falla esta parábola, va a tener que fallar cualquier otro. Así que primero la voy a intentar determinar aproximadamente. Y ya digo, va a ser una parábola de referencia porque en cuanto vea que esta falla, justifico que cualquier otra función cuadrática también. Por supuesto, yo doy por supuesto que la parábola, en fin, con el mismo eje, pero que sea cóncava, va a fallar. Es decir, me voy a quedar con, cuando haga los dibujos y justifique, con parábolas convexas, porque si no, eso yo creo que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, esta parábola, ¿cómo la podemos determinar? Q de X va a tener que tener un coeficiente, que de momento desconocemos. Va a pasar para X igual a 0, por el 1. Va a pasar para X igual a 10, bueno, con el valor. Pasa por 0,1, por 10, 13. Y va a tener esta forma, porque cuando yo digo que es tangente para ese valor de abscisa en X0 con el eje X, estoy indicando que X0 es una raíz doble, es una raíz de Q de X y su derivada también. Sí, así que tiene que tener esa forma. ¿De acuerdo con eso? Por tanto, yo de aquí podría decir que 1 tiene que ser igual a por X0 cuadrado. Y de aquí que 13 va a ser igual a por 10 menos X0 al cuadrado. Por tanto, sustituyendo aquí el valor, despejando aquí A y sustituyéndolo aquí, tendríamos que 13 es igual a 1 partido por X0 cuadrado. Desde luego, yo siempre puedo suponer, ¿no?, en este planteamiento que estoy haciendo, que no tiene sentido pensar que X0 pueda ser igual a 0. Por 10 menos X0 al cuadrado. Así que X0 verificaría una ecuación de segundo grado, que es la siguiente. X0 cuadrado menos 2 por 10 X0 más 10 al cuadrado menos 13 X0 cuadrado igual a 0. O bueno, también 12 X0 cuadrado más 20 X0 menos 100 igual a 0. Lo que me va a permitir encontrar los valores de X0. Bueno, encontrar. No me va a quedar una cosa muy cómoda. No sé decir que la voy a encontrar, pero sí la voy a aproximar y va a ser suficiente. Aquí, no sé si habéis visto que, aunque creo que fue ayer, volví a colgar el problema con una corrección, porque me había despistado al hacer una simple división, o bueno, una sustitución. Y entonces encontré un valor que era más cómodo para comprobar que había corte. En fin, lo rectifico y dije cómo lo voy a hacer ahora. Calculamos entonces X0. Va a ser menos 20 más menos raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 4 por 12 más, y por 100 partido por 24. Pues bien, aquí tengo 20 por 20, que es 400, y aquí también tengo 400.
Así que puedo extraer el 20 fuera de la raíz y aquí estaría multiplicando a 1 más 12 partido por 24. Es decir, que x sub 0 va a ser, saco factor común, 20 entre 24, lo simplifico, por menos 1 más raíz de 3. Perdón, aquí queda más menos. Pero bien, ¿qué significaría el menos? El menos corresponde a una parábola que está por aquí y que seguramente pues hace lo mismo. ¿Sí? Pasa por este punto y pasa por aquí también, por el 10-13. Yo me quedo con esta, con la que está en rojo. Porque de hecho ya, como decía, si esa parábola me falla, cualquier otra me tiene que fallar. Entre otras cosas, fijaros el razonamiento que voy a seguir. Un razonamiento que se basa en ideas de funciones continuas, ¿no? Esta parábola, la que tiene el vértice aquí, el mínimo lo va a tener en este punto. Por tanto, donde este tenga el otro x sub 0, va a tener valores positivos. Es decir, esta parábola toma valores por debajo de esta. Y aquí al revés. Lo toma por encima. Si coinciden aquí y coinciden aquí, y en este valor x sub 0 la parábola negra está por encima, lo va a tener que estar en todo el trayecto entre las dos raíces, por una cuestión de continuidad. No hay cambio de signo entre 0 y 9. Así que si me falla la roja, me falla la negra. Pero es igual, aunque no hayáis quedado con ese argumento, porque es lo que voy a repetir después. Vale, es lo que voy a repetir, no para esta en particular, sino para todas las que tengan un vértice, el vértice con un valor más pequeño que este x sub 0 que voy a encontrar. ¿Seguís con el razonamiento? Entonces, bien, yo creo que cuando pusieron ese problema posiblemente nos permitirían usar calculadora. Y supongamos que no podemos usar calculadora. La raíz de 13 deberíamos de ser capaces de aproximarla hasta las décimas, ¿no? Una cuestión, eso es un ejercicio que se le pide a alumnos de segundo, tercero de la ESO ya, lo de aproximar por lo menos hasta las décimas, pues habría que multiplicar. Primero ya sabemos que está entre 3 y 4, pues después tendríamos que multiplicar 32 al cuadrado, 33 al cuadrado, 34 al cuadrado, etcétera, ¿no? Hacer una prueba para aproximar por defecto. Bueno, pues esto es 3,6 y algo. Eso sería una aproximación. Bueno, no sé si es una aproximación con el redondeo correcto, pero sí que va a ser 3,6 al menos al aproximar con truncamiento, en vez de redondear, va a ser el 3,6. Va a ser 3,6 y algo más. Así que x sub 0 va a ser 5 sextos, bueno, o mejor dicho, va a ser más pequeño que 5 sextos por, si me quedo, como dije, con el signo más, 2,6. Y esto es una operación que se puede hacer perfectamente y que me da algo así como 2,17, que es más pequeño que 2,2. Y ese es el valor que voy a tener como referencia. O sea, números que podemos manejar nosotros, aunque ciertamente nos resulte incómodo. ¿Cómo puedo comprobar que esta parábola me falla? Recordad que la parábola... Solo una pregunta. ¿Qué dijiste de aproximar raíces? Que no sé. Decía que yo necesito aproximar el valor de raíz de 13. Ah, Y vale. si no tenemos calculadora, pues por lo menos hasta las décimas no deberíamos de tener mucho problema para hacerlo. Vale. Fijaros que en la parábola y es igual a 1 partido por x sub 0 cuadrado por x menos x sub 0 elevado al cuadrado. La hipérbola viene dada por 9
entre 9 menos x. Bueno, pues yo a tanteo y viendo el dibujo voy a probar en valores enteros de x, a ver si en alguno de ellos la parábola toma valores por encima de la hipérbola. No voy a probar con el 1 ni con el 2. Voy a ponerme por aquí. La verdad es que probé con 6, 7, 8. Incluso, la verdad es que este no fue, desde luego, a lo mejor si no fue el primero, sería el segundo. Vamos a probar con x igual a 7 y ver qué pasa. Si hacemos x igual a 7, este valor sería 9 partido por 2, que es 4,5. Y para x igual a 7, y va a ser mayor, creo que ahí me equivoqué, también había puesto en el PDF menor, pero bueno, claramente es mayor, que este valor, y ahora vamos a justificarlo, a ver, lo que comentamos ahí es que 2 con 2 es un poco más grande que x sub 0. Entonces, si es más grande, cuando yo divido entre una cantidad más grande, obtengo una cantidad más pequeña. Así que eso, por lo menos, apoya la desigualdad, ¿no? Y por otra parte, la diferencia entre x sub 0, entre 7 y 2,2, también va a ser más pequeña que entre 7 y x sub 0. Con lo cual, esto sigue reforzando la idea de la desigualdad. Y eso tendríamos que calcularlo. Nos daría 4,8 partido por 2,2 al cuadrado, que, bueno, podríamos simplificar un poco más, por ejemplo, poner 24 entre 11 al cuadrado. Sí. Y eso tendríamos que ver que es más grande que 4,5. Sí, que es más grande que 4,5. De hecho es 4 con algo, 4,97. Pero para que veáis que, aunque no tuviéramos una calculadora, es algo que podríamos conseguir, ¿no? Es decir, se trata de ver si 24 al cuadrado es más grande que 11 al cuadrado por 9 medios. Vale, pues se trata de ver si este producto, si esta desigualdad se mantiene. Bueno, pues esto es 121 por 9, es 9, 8. 24 por 24 sería 12 por 12, 144. Y al multiplicar por 4 y por 2, es decir, por 8, tengo 8 por 4, 32, 35, van 3, 11. Vale. Es decir, con unos cálculos rápidos, vemos que efectivamente es mayor que 4,5. Conclusión. La parábola está por encima de la hipérbola. Esta parábola falla. Y ya veis, intenté resolverlo sin tener que usar calculadora. No sé cómo deciros, estoy resolviendo este problema, a lo mejor alguno puede decir, bueno, con alguna idea feliz, sí, puede ser, pero con fuerza bruta también, ¿eh? ¿No? Estáis viendo que estamos haciendo una serie de cálculos aquí, que no sé, de tanteo, pero lo que tenemos es que, bueno, vamos a ver ahora, n igual a 3 falla, por lo que el problema pues está bastante avanzado. Pedro, ¿podrías decir por qué la ecuación de la parábola es 1 partido de x sub 0 al cuadrado? Eso lo habíamos visto antes, pero lo repito. Sí, o sea, entiendo que es x menos x sub 0 porque hay ahí un vértice, Sí. es como una tangente, vale, pero el 1 partido de x sub 0 ¿por qué es? Mira, sale de aquí. El polinomio q sub 0 en 1, el que yo estoy construyendo, perdón, en 0,
vale 1. Y el polinomio q sub 0 en 10 vale 13. Sí. Quedamos en que, bueno, en principio no es conocido el coeficiente principal, pero que su ecuación va a ser algo de ese tipo. Ajá. Sí. Entonces, si va a ser de esta forma, Vale. sí, el valor de A se deduce de aquí. Sí, correcto, vale, gracias. Bueno, pues, ¿en qué situación estamos? Esta que veis. Voy a dibujar, si acaso, la parábola. Va por encima, como veis, de la hipérbola, en x igual a 7. Bueno, pues entonces ahora me planteo lo siguiente. Hay que tener en cuenta que si tenemos y igual a x cuadrado más bx más c, y igual a x' más b'x más c', cuando resolvemos un sistema como este, al igualar, nos queda una ecuación de segundo grado, podría ser de 1, podría ser de 0, pero como mucho, 2 cortes a lo máximo. ¿De acuerdo? Dos parábolas no se pueden cortar en más de 2 puntos. No tiene por qué cortarse ninguna, evidentemente. Igual a x cuadrado, igual a x cuadrado más 1. Pueden cortarse solo en una, pueden ser en un punto, puede ser haber algo de este tipo. Con solo un corte, puede ser. Y por otra parte, yo también voy a tener en cuenta que las gráficas de las parábolas son simétricas respecto del eje de la parábola. Vale. Bueno, con esas dos ideas justifico lo siguiente. Primero, vamos a suponer que tenemos otra parábola cualquiera. Desde luego, la parábola no va a poder tomar valores negativos porque no cumpliría la condición de que toma valores entre el eje X y la hipérbola, en 0,9. Por tanto, no puede estar por aquí abajo, tiene que estar por encima. Voy a ponerme en el caso, en principio, más favorable, que sería que sea tangente en el eje X. Es decir, si por ejemplo este es x0, que este sea x0' o que esté por aquí el x0'. Vamos a llamarle x0 segunda. Fijaros que esta parábola, aquí toma un valor 0 cuando esa lo toma positivo. Y aquí ocurre al revés, la parábola roja de referencia toma valor 0 cuando la otra va a tomar un valor positivo. Se cortan, por tanto, ahí en medio, entre x sub 0 y x sub 0'. Y se vuelven a cortar, perdón, aquí, en el 10,13, porque estamos hablando de las parábolas que cumplen las condiciones, ¿sí? Por lo menos esta condición. Eso quiere decir que en el 0, para x igual a 0, esta va a tomar un valor por encima de 1, por encima de la hipérbola. Falla. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? La idea es una cosa así. Está la de referencia, x0. Si aquí está x0' y las dos coinciden en 10,13, por una cuestión de continuidad, podéis considerar la diferencia de las dos funciones, va a cambiar de signo entre ese intervalo, pero aquí esta es más pequeña que esta y aquí esta es al revés, ¿no? Así que se va a tener que hacer 0 en un punto intermedio. Se vuelven a cortar aquí. No se vuelven a cortar. Entonces, en el x igual a 0, esta vale 1 y esta va a estar por encima. Y por tanto, por encima de la hipérbola. Falla.
Sí. Bien, vamos a suponer que estuviera en el otro lado el mínimo. Vamos a suponer que tuviéramos aquí x sub 0 y aquí x sub 0 segunda. ¿Sí? Entonces, como coinciden en el 10-13, y aquí necesariamente hay un cambio de signo, la diferencia, es decir, se va a hacer 0, la diferencia, y por tanto van a coincidir, y vuelven a coincidir por aquí, entre x sub 0 y 10, la segunda parábola está por encima de la de referencia, y por tanto está por encima de esta roja. Si en x igual a 7, la roja está por encima de la hipérbola, esta de aquí, nueva, también está por encima de la hipérbola. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, y para terminar con el argumento, simplemente decir que si una parábola, cualquiera, la de referencia o cualquiera de las otras, imaginad que tenéis dos parábolas, bueno, que tenéis una parábola que no es tangente, sino que está por encima. Se corta aquí y que comparten eje. Se corta en 10-13 y se cortan en el punto simétrico con respecto al eje. No se va a cortar más. Lo que quiere decir que del eje, desde el x0, el x0' o el x0 segunda, que corresponde a este valor, hasta 10, esta nueva va a estar por encima. Y si las anteriores cortaban, va a estar por encima no solo hasta aquí, sino también hasta aquí, ¿no? Así que si las primeras, las que son tangentes, cortan, esas también cortan, porque están por encima en un rango mucho más amplio. ¿De acuerdo? O bien yendo hacia 13, o bien yendo hacia el eje X. ¿De acuerdo? Y por tanto, cualquier otra parábola falla. Así que n no puede ser 3, n-1 no puede ser 2. ¿Entendéis esta argumentación? Otra vez, un argumento, no sé cómo decir, muy rudimentario. Sí, ¿alguna pregunta? No. Conclusión, n igual a 3 no cumple la condición. N tiene que ser mayor que 3. Bueno, independientemente de que hubiéramos sido capaces de estudiar el caso n igual a 3, n igual a 2, yo creo que era más fácil el caso n igual a 2. Pero aunque no hubiéramos sido capaces de estudiar el caso n igual a 3 y nos quedara la duda de que si una parábola iba a poder verificar esa condición o ninguna es capaz de verificarlo, independientemente de eso, hay el último apartado que voy a hacer con n igual a 4, se podría haber resuelto y podría haberle dado valor también al ejercicio, sus décimas y bastantes, pienso yo, ¿no? Porque vamos a ver que para n igual a 4 seremos capaces de construir un polinomio que cumpla la condición. Es decir, como si empezáramos un problema de nuevo y ahora me pidan un polinomio de grado 4 que cumpla las condiciones o de grado 3 que cumplan las que les impusimos a Q.
Vale, así que podéis pensar que este apartado podría ser como un apartado aparte en el que podríamos intentar conseguir alguna puntuación también. En muchos ejercicios, ir a la puntuación completa, hacerlo totalmente bien, es difícil, pero yo creo que aquí, en este problema, se podía sacar mitad de punto y pensar también que muy posiblemente, si estuviesen en el tema, con problema y medio, un problema bien hecho y otro así a medias, como cosas que se pudieran hacer, hay ciertas posibilidades de aprobar. Bueno, pues el grado de el polinomio Q que yo voy a buscar va a ser un polinomio que yo voy a intentar dibujar cumpliendo todas las condiciones, entrando en esta zona, de manera que también voy a intentar evitar llegar a la hipérbola. Y va a ser una cosa así. Yo voy a pensar que tiene que ser un polinomio de grado 3 que pasa por el 0, 0, desde luego no pasa por abajo del 0, 0, porque no cumpliría la condición. No lo voy a hacer pasar por encima del 0, 0, porque me da la impresión de que pierdo margen. Así que voy a entrar lo más abajo que pueda. Y cuando vea que va a chocar con la hipérbola, lo mando para abajo. Y cuando veo que va a pasar a la zona prohibida, lo vuelvo también a subir. Así que yo estoy buscando un polinomio de grado 3 que responda a esta idea. Fijaros que, al igual que en otros problemas, tenemos que tener claro, ¿no?, que era una cosa que decía también al principio del boletín, ¿qué cosas son necesarias? Bueno, pues conocimientos básicos de cómo son las gráficas de las funciones polinómicas, que es aquí lo que estoy utilizando. Ya veis, para poder resolver de una manera rudimentaria muchos problemas, ¿no? Bien, entonces, el polinomio que yo busco va a ser una por x para que pase por el 0, 0 y por x menos un x0 al cuadrado. Las condiciones que tengo yo para encontrar x0, para encontrar a, van a ser un poco complicadas, así que, a ver, lo que está claro es que quizás no tenga bastante datos. Lo que voy a hacer es probar, igual que antes probaba con 7, con el punto medio entre 0 y 10. A ver si soy capaz de encontrar un polinomio de grado 3. Bueno, sí, a ver si me puede valer, ¿no? Un polinomio de grado 3 no, el único. Solo hay uno que pase por 0, 0, que sea aquí tangente y que pase por ese punto. Ya digo que voy a considerar entonces, voy a imponer, porque encontrarlo como antes no voy a ser capaz. Quizás no sé si me llevaría una ecuación cúbica, eso ya sería, intentar seguir el camino de antes podría ser muy complicado. Entonces decidí probar con el punto medio, x igual a 5, x0 igual a 5. Entonces, teniendo en cuenta que el polinomio en 10 va a tomar 13, el valor 13 será igual a por 10 por 25. Es decir, el polinomio q de x tendrá que ser, en este caso a, no lo pongo en función de x0, porque ya decidí que x0 iba a ser 5, 13 partido por 250, x menos 5 al cuadrado. Y voy a comprobar si este polinomio libra de la hipérbola y toma valores por encima del eje también. ¿Cómo haría para poder comprobarlo? Pues bien, estudio la derivada de q de x, sé que un 0 de la derivada va a ser 5, necesariamente, otro va a estar por aquí, entre 0 y 5, calculamos su valor y vemos si está por debajo de la hipérbola. Si este punto libra, ya tenemos una zona bastante amplia en la que libra. Pues bien, vamos a derivar. Sería 13 partido por 250 por derivada de x por x menos 5 al cuadrado más x por 2x menos 5 y por 1.
para que Q' sea igual a 0, desde luego, una opción es que, como era de esperar, ¿no? Se vais sacando factor común, que x menos 5 sea igual a 0. Eso ya lo sabemos, que corresponde al mínimo. Es un punto x igual a 5, un valor para el que se anula el polinomio y la derivada. Y el otro saldría de, en el paréntesis, x menos 5 más 2x igual a 0, es decir, x igual a 5 tercios. Bien, ¿cuál es el valor del polinomio en 5 tercios? Pues sería 13 partido por 250 por 5 tercios y por 5 tercios menos 5 al cuadrado, es decir, 5 menos 5 tercios serían 10 tercios. Al cuadrado me refiero, ¿no? Porque tendríamos 5 menos 5 tercios y sería 15 menos 5, 10 partido por 3, ¿no? Bien, ese sería el valor del polinomio en 5 tercios. No sé si se puede aproximar, lo tengo por ahí aproximado, pero es una cantidad que si vemos estaba viendo, a ver si podemos por lo menos comprobar que es más pequeña que 1, porque fijaros, aquí tendríamos 500, entre 250 es 2, por tanto, 13 por 2, entre 27, más pequeño que 1. Bien, veamos a ver cuál es el valor de la hipérbola. ¿Es necesario? No es necesario. La verdad es que lo tengo ahí puesto, pero fijaros que la hipérbola y igual a 9 partido por 9 menos x es en ese tramo creciente. Parte de 1 y por tanto en x igual a 5 tercios va a ser mayor que 1, pero bueno, podemos comprobarlo. Si x es igual a 5 tercios, entonces tendríamos y igual a 9 partido por 9 menos 5 tercios, y estos son 3 por 9, 27, 27 menos 5, 22, mayor que 1, ¿no? Lógicamente, al ser la función creciente en ese intervalo, ¿qué quiere decir eso? Que libra. ¿Sí? ¿Qué me queda entonces? Vale, yo sé entonces que desde 0 hasta 5 hemos librado, porque aquí tiene el máximo y baja. ¿Cómo puedo saber si va a haber un corte entre 5, bueno, en ese tramo de aquí? La verdad es que había hecho una prueba, yo creo que la había hecho, uniendo 5, el 0,5 con el 10,13, y creo que me quedaba así un poco más, no sé cómo decir, había cierto riesgo de que hubiera corte, pero después simplemente tuve en cuenta que realmente la parte que me preocupa es de 5 a 9, así que lo que voy a hacer es considerar x igual a 9 y voy a buscar este punto de aquí. En la ecuación que tenemos, en q de x, voy a ver cuánto vale la imagen de 9 y considerar la recta secante. Al ser, cosa que yo creo que no tenemos que explicar tampoco, porque, en fin, es una cuestión, una cosa que se ve claramente o que damos más que por conocida, ¿no? Que cuando tenemos un polinomio con dos ceros en la derivada, un polinomio de grado 3 con dos ceros en la derivada, que tiene coeficiente principal positivo, en este último tramo es convexo y, por tanto, la secante está por encima de la curva. Si la secante está por encima de la curva y esta recta no corta con la hipérbola, la curva no corta con la hipérbola. Así que es lo que vamos a comprobar.
Bien, el polinomio Q, el 9, sería 13 partido por 250 por 9 y por 4 al cuadrado por 16. En fin, este valor es 936, simplificando, entre 125. Sería este punto de aquí, 9, 936 partido por 125. Tengo también el punto 5, 0. Y hallo recta que pasa por 2 puntos. La recta que pasa por 5, 0 y 9 partido por 9, 966 y 325. Vale, un poco de cálculo, un poco pesado puede ser, pero es algo que se puede hacer. Además, fijaros que, igual que antes, a mí no me importa encontrar las soluciones. Quiero saber si las hay o no las hay. Es decir, estudiar el discriminante nada más. Vale, así que la ecuación no sé qué puede valer la pena. La ecuación continua, por ejemplo, sería x menos 5 entre 9 menos 5 igual a y menos 0 entre 936 partido de 125 menos 0. Y esto me lleva a que y es igual a 936. Aquí queda 4, por tanto, nos va a quedar 125 por 4 entre 500 por x menos 5. Esa sería la recta. Y la hipérbola es y igual a 9 entre 9 menos x. Vale, pues tengo que ver si el discriminante efectivamente es negativo. Bueno, el discriminante cuando plantee la ecuación, el sistema, y llega a una ecuación de segundo grado. Si el discriminante es negativo, la recta lo corta la hipérbola. No voy a parar a molestarme en comprobar que aquí la función tiene segunda derivada positiva, es convexa, lo que implica que la curva está por debajo de la secante y, por lo tanto, si la recta no corta, está por debajo de la hipérbola, necesariamente el polinomio de grado 3 también se mantiene por debajo, ¿no? Vale, entonces, tendríamos que igualar 936 por x menos 5 por 9 menos x. Si igualamos, quedaría 9 menos 9 por 500. Igual a 0. De acuerdo, entonces tendríamos, me vais a permitir, aquí el coeficiente de x cuadrado sería menos 936 x cuadrado. El coeficiente de la x tendríamos por un lado 936 que multiplica a, sería 9x y aquí más 5, es decir, por 14. Y esto nos va a dar 13.104x. Y después el término independiente saldría de multiplicar 5 por 9, menos 5 por 9, que es 45, por 936, y también 9 por 500. No me he dado cuenta de esto antes, pero fijaros, eso es 45 por 100. Así que va a ser 5 por 9, pues 1 menos. 45 que multiplica a 936 más 100, 1036. Vale. El discriminante es 13.104 al cuadrado
menos 4 por 936 por 45 por 1036. Vale, vamos a, bueno, aquí, en fin, hacer una multiplicación un poco más amplia, no sé si da la posibilidad. A lo mejor sin llegar a hacer la operación, se puede hacer, comparar 1304, pues a lo mejor, no sé, con 4 por 5, 20, que es por 966 por un lado, y por 9 por 1036, no, eso a lo mejor queda un poco justo, pero bueno, no creo que sea tampoco un cálculo. Bueno, pues esto da menos... Bueno, nos da negativo. Conclusión. Esta recta no corta la parábola a la hipérbola. La curva que corresponde a q de x menos este polinomio que encontramos verifica la condición, verifica las condiciones, el n buscado es 4. Vale, y aquí se acabaría el problema, que ya le llega.